Definitivamente después de este descargo no hay mucho más que aclarar y por eso estamos allí en contacto con Franco, escuchamos cuál fue su descargo y a raíz de eso nos surgen un montón de preguntas, un montón de cosas que están pasando en el Río de la Plata y en toda Latinoamérica, así que ya vamos a darle la bienvenida a Franco. Muy buen día, Franco, muchas gracias por atendernos. Buen día Laura, buen día a todos. Gracias a ustedes por comunicarse conmigo, por permitirme compartir este espacio que me han contado cuando me contactaron, de qué se trata, cómo se despliega. Es un honor para mí poder estar junto a ustedes. Muchas gracias porque sabemos que en el medio de todo lo que está pasando andás con muy poco tiempo y tomarte este ratito para hablar con nosotros es muy importante. Y antes que nada, ¿desde qué parte de la Argentina nos estás hablando, Franco? Ahora yo vivo en la ciudad de Buenos Aires hace un montón de años, pero llegué a los 24 y tengo 45. Antes viví en la ciudad de La Plata, pero yo nací en una ciudad que está cerca de La Plata, que todo el mundo confunde con La Plata, pero es otra ciudad y se llama Ensenada. Es una ciudad portuaria, es una ciudad del Río de la Plata, digamos, da el río justamente, ¿no? Y tiene parte de lo que se llama el puerto de La Plata. De hecho, bueno, a fines de abril sale mi primera ficción, y está bastante relacionada a todo esto que les estoy contando. Mi primer libro de ficción, quiero decir, ¿no? Y bueno, en este preciso momento, yo vivo en el barrio de Almagro, pero en este preciso momento estoy en el barrio de Palermo. Muy bien, así que le mandamos un abrazo a toda la gente que desde Argentina está ahí prendida a Ulmanianas. Y para quienes no te conocen, Franco, ¿cómo llegás vos a los medios de comunicación? Bueno, empecé a hacer radio en La Plata cuando era adolescente, en la ciudad de La Plata. Luego empecé a hacer también televisión, pero televisión local, ¿no? En la década del 90 la televisión por cable tenía mucha fuerza y cada ciudad tenía su señal de cable local, etcétera, ¿no? Y así empecé. Y luego, claro, yo cuando termino el secundario tomo la decisión de no estudiar periodismo, estudiar letras, pero bueno, sabiendo que quería desarrollarme en el periodismo, ¿no? Pero no estudié periodismo, estudié letras. Y a eso de los 24 años, tras hacer muchos trabajos de radio y televisión en La Plata, insisto, un amigo me propone ser productor de una señal que en Uruguay se vio muchísimo, que era Match Music. Entonces me vine a vivir a Buenos Aires para ser productor de Match Music. Fui productor de un montón de presentadores de videos, de segmentos, etcétera. Hice varios programas en Match Music como productor. En un programa, además, fui la voz en off. Yo no soy locutor, tengo una voz particular, pero no soy locutor, que fue Cupido. Y después de esa experiencia, bueno, trabajé en el diario Clarín de Argentina, trabajé en la revista Eñe, trabajé en la dirección de comunicación de una fundación de arte contemporáneo conocida acá en Buenos Aires que se llama PROA. Trabajé, bueno, soy colaborador del suplemento Soy, colaboré en el diario AR, ahora colaboro en Infobae y bueno, trabajé en muchos ciclos de tele. Me están haciendo pensar que soy muy... me canso yo mismo, dije, ¿cuánto trabajo? Claro, digo, me voy, mientras enumero, digo, bueno, tampoco soy tan viejo. Claro, no importa. Bueno, es un poco de todo, sí, no quiero cansar a nadie. Miren, a propósito de algunas cosas que seguramente conversaremos, hay una sentencia que suele usar la activista travesti argentina Marlene Bayar, que a mí me gusta un montón, que ella dice lo siguiente: hay que abolir el currículum. Y yo estoy muy de acuerdo, porque además dejo esta inquietud. ¿Qué identidades, qué trayectorias personales, ¿no? ¿Qué itinerarios vitales pueden contarse en un currículum y cuáles no? Hay personas
que no pueden formular siquiera un currículum. Y esto la población travesti trans lo sabe y lo padece especialmente, ¿no? Por la famosa terminalidad escolar y por un sinfín de factores que contribuyen sobremanera a su marginación, a la violencia estructural con la que viven todavía hoy en nuestras sociedades, y estamos los que, como yo, puedo enumerar un trabajo tras otro, porque soy una persona cis, soy un varón homosexual, pero soy una persona cis, y porque crecí en un hogar de clase media. Soy hijo de un inmigrante italiano que nunca se nacionalizó. Yo soy de la generación de los nietos de inmigrantes, pero a mí me tocó ser hijo directo de un inmigrante que llegó de Italia, muerto de hambre, y por supuesto escapando de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo crecí con la guerra en la mesa de mi casa, cada almuerzo y cada cena. Mi padre recordaba su hambre de niño y eso me ha marcado muchísimo. Franco, escuchándote atentamente y haciendo el recorrido por la cantidad de medios, diferentes medios en los que estuviste de comunicación allí en Argentina, ¿cómo ha sido tu experiencia atravesando estos medios respecto a los discursos de odio? Esto que pasó, esta polémica que surge ahora, esto que sale con Amalia Granata, ¿esto pasa ahora? ¿Esto pasaba antes? Desde tu lugar, ¿cuál fue la experiencia? Yo creo que esto está, y ustedes lo decían en la presentación, ¿no? Yo creo que esto ha recrudecido, yo creo que esto hoy es de vuelta posible, y yo creo que esto hoy pugna por ser liberado, ¿no? ¿A qué me refiero con ser liberado? A poder sobreponerse a una serie de normas que rigen nuestras sociedades y que rigen y que determinan, por cierto, que estemos viviendo en un estado de derecho. Lo digo hoy, que es 24 de marzo, justamente, ¿no? A 46 años del inicio de la última dictadura militar en la Argentina. Bueno, hoy rige el Estado de Derecho, luego podemos, si quieren, debatir hasta dónde, cómo, de qué manera, eso siempre es posible, ¿no? Sobre todo si vivimos en democracia, pero rige el Estado de Derecho. Entonces esos discursos están pugnando por ser liberados, porque lo que es menester enfatizar es que hay una fuerte financiación política y religiosa detrás. Religiosa en todo el continente, vinculada a movimientos neopentecostales, es decir, a una rama concreta de los evangelismos, y política porque esos evangelismos tejen alianzas muy determinadas, sobre todo en algunas provincias de la Argentina. Pero este es un movimiento regional, insisto, que en algunas sociedades está siendo muchísimo más grave que en otras. Voy a dar como ejemplo dos: hoy Perú y hoy Paraguay, ¿no? Por supuesto, ni hablar de América Central, ni hablar, donde la situación es gravísima. Pero en la Argentina, claro, es más difícil para esas coaliciones político-religiosas hallar líderes, construir figuras, promover además dirigentes políticos que a nivel local lo que hacen es justamente presentarse elecciones para los consejos deliberantes, que en la Argentina son, digamos, los organismos que legislan para los municipios, para las ciudades, pero luego también en las legislaturas provinciales, y más difícil aún en el Congreso Nacional. A pesar de que hay figuras en el Congreso Nacional, pero todavía son muy minoritarias. Entonces, a Amalia Granata hay que ubicarla en este contexto. Si no se hace esto, nos estamos perdiendo una parte, yo diría, radicalmente importante de su emergencia y de la proliferación de estos discursos. Hay financiación detrás. Independientemente de si ella piensa o no así, hay financiación detrás. Y ni hablar en una provincia que vive una situación muy delicada como la provincia de Santa Fe. Delicada por el narcotráfico y por un sinfín de cuestiones que creo que buena parte de la región y que Uruguay tampoco ignora, ¿no? Entonces, si no la ubicamos donde corresponde, que es en esta coalición, insisto, con grandes capitales detrás, no podemos entender a qué obedece eso.
Y eso obedece efectivamente a que ese poder financiero lo que por supuesto postula es un retorno a la familia tradicional y un bloqueo de la ruptura que se está dando, ¿no? Del binarismo de género, una ruptura que se da a los tumbos, paulatinamente, no exenta de dificultades, pero que es una ruptura en ciernes, digamos, y yo creo que una sociedad como la Argentina está viviendo esa ruptura, está viviendo esa caída, pero claro, hay mucha afrenta que intenta contrarrestar la caída del binarismo de género a través de múltiples estrategias. ¿Por qué? Por razones ideológicas, no solamente por razones ideológicas, sobre todo y fundamentalmente por razones financieras. Las estructuras religiosas neopentecostales y ciertas estructuras políticas, insisto, en alianza con ellas, viven de una, yo diría de un commodity, ¿no? De un producto indispensable, de una especie de bien de exportación incluso indispensable, que es esta familia tradicional y que es el binarismo de género, porque vuelve mucho más posible un montón de negocios. Parece muy abstracto quizás lo que estoy compartiendo con ustedes, pero no lo es. Voy a citar un trabajo fundamental de fines del año pasado, publicado en The Guardian, el periódico inglés, por Judith Butler, que tras un panorama despiadado de esto mismo que yo estoy tratando de explicarles aquí, respecto de Europa hoy, y también respecto de América Latina, ¿no? Sin contar lo que ocurre en Brasil, porque ahí sí tendríamos que dedicarnos varios programas, ¿no? A pensar el bolsonarismo, pero voy a exceptuar el bolsonarismo por un instante, aunque tiene que ver con esto, estrictamente que ver con esto, aunque otros gobiernos de Brasil también han dependido de estos movimientos, porque el gobierno de Dilma estuvo muy asociado, lamentablemente, también a estos movimientos. En la Argentina, estas figuras, insisto, son todavía menores, pero claro, estas coaliciones han encontrado en una persona muy conocida y de los medios como Amalia Granata una aliada muy efectiva, porque ella ya tenía buena parte del trabajo hecho en la medida en que es muy famosa, ¿no? Y Franco, con esto que comentás y también como contarte que acá en Uruguay estamos de cara a un referéndum el próximo domingo, ley de urgente consideración con casi 500 artículos, metió el gobierno, bueno, 135 se van a intentar derogar o se van a mantener el domingo, y esto ha generado discursos de odio a un punto súper extremo también. Entonces, lo que nos preguntábamos, y cuando supimos lo que estaba pasando en Argentina también, la pregunta es, ¿vos creés que estas personas representan a gran parte de la sociedad? Como, porque a veces se dice, esta gente está ahí porque los votó gran parte de la sociedad. ¿Representan realmente al pensamiento de gran parte de la sociedad o arengan para sumar fieles? Arengan. A mí hablar de representación siempre me cuesta muchísimo, porque además nunca me parece que sea, en lo personal, una explicación posible. Aún la respuesta que doy, insisto, es arengan. Pero aunque representaran y no arengaran, la pregunta es, sí, representan. ¿Y en nombre de una representación masiva es que entonces adquieren un carácter plenipotenciario? Como representan a mayorías, las mayorías tienen en ese sentido la sabiduría. Ay, a ver, justo se nos entrecortó y se está reconectando seguramente allí Franco, que está desde Argentina hablando con nosotros sobre esta problemática que nos atraviesa allí a toda Latinoamérica también. Ahí lo volvemos a tener al aire. Sí, no, claro, exacto, perdón, creo que se cortó, ¿no? La pregunta es, ¿las mayorías per se alcanzan para argumentar como son mayoría y como sienten como mayoría, punto y a otra cosa? Cuando las mayorías han, en la historia de la humanidad, justamente por sentirse mayoritariamente representadas, desembocado en genocidios.
No. Entonces, a mí no yo diría que arengan, insisto con la respuesta, arengan, en un momento como el nuestro, como el de la Argentina, arengan, pero si no arengaran y se tratara de una representación de mayorías, no, esas mayorías de todas maneras, lamento decir que están equivocadas. Uh-huh. Bueno, tremenda Entonces, reflexión. A mí no me parece que, quiero decir, no me parece que una cosa esté opuesta a la otra. Estamos muy acostumbrados a creer que aquello que sienten las mayorías, como es mayoritario, per se, es verdad. Y no. Uh-huh. Y no. La verdad es tremenda reflexión que nos queda, obviamente, a la hora de hacernos este tipo de preguntas. Es, bueno, y si eso mismo, y si fuese representativo, ¿qué? ¿Qué pasa con el resto de la comunidad? Pero también como hay medios de comunicación y espacios de comunicación que están de este lugar, hay espacios de comunicación también diferentes que están construyendo desde otro lugar. Y queremos saber, Franco, ¿qué es No se puede vivir del amor? Es el programa de radio que hace 10 años que hago en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires sobre diversidad sexual, que tiene la particularidad de tener muchos oyentes en Uruguay, a quienes saludo por si llegan a estar escuchándonos, muchos oyentes en Montevideo y en otras ciudades también, en otras regiones de Uruguay también. Es un programa, bueno, reconocido por suerte, acompañadísimo por intelectuales, por activistas de acá y de toda Hispanoamérica. A lo largo de 9 años fue un programa a la medianoche todos los días, y a partir del año pasado, por mi propio cansancio, pasó a ser un programa semanal. Pero hace 10 años que lo hago y por supuesto ha cambiado mi vida, ¿no? Es un programa 100% dedicado a la diversidad sexual, y que, ¿cómo definirlo a esta altura? Creo que ha sido y es el espacio más importante en el que me he desenvuelto profesionalmente, sí. Franco, tus redes explotan de gente que te estamos acompañando en este descargo que vos hiciste y toda esta situación. ¿Cómo viviste vos las repercusiones? Sí. Miren, con muchísima alegría. En principio, trataría porque después tengo amigos y amigas que me retan, ¿viste? Les quiero compartir esto, me retan cuando me escuchan decir, no lo puedo creer, qué emoción, no lo puedo creer, qué emoción, y me dicen, vos siempre como, según ellos, como tirándome para abajo, digamos, ¿no? Como quizás no creyendo del todo, no solamente en mí, sino fundamentalmente en el trabajo hecho. Y como vengo a responderles sobre No se puede vivir del amor, bueno, claro, hace 10 años que yo abro ese espacio a un sinfín de ideas, de reflexiones, de posturas, de pensamientos, también de reclamos, de historias de vida, de situaciones alarmantes. Entonces, el otro día, cuando esto arranca y por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Me apoya el Archivo de la Memoria Trans, que es un proyecto faraónico al que le costó un montón poder ser, y encabezado por una activista travesti argentina como María Belén Correa, que hace mucho tiempo que vive en Europa y desde allí lo lidera. Bueno, ahí sí me emocioné mucho, pues justamente estoy hablando del Archivo de la Memoria Trans, es decir, de ese proyecto que pueden ver en las redes sociales, que recomiendo, que tienen que seguir de verdad, en donde vemos cuál ha sido el exterminio de la población travesti trans a lo largo de nuestra historia en nuestro país y sobre todo en dictadura. Y una vez más, lo digo hoy, el 24 de marzo, donde la reivindicación vuelve a ser que los desaparecidos son 30.400, porque les quiero recordar que nuestra historia, la historia argentina, borró 400 desaparecidos que eran travestis, maricas, lesbianas. Los 400 que nunca se citan existieron, están desaparecidos y justamente eran personas LGBT. Entonces el Archivo de la Memoria Trans es uno de los proyectos para mí más importantes. Yo viví y estoy viviendo todo este apoyo como un apoyo que coincide con mi propia biografía. En un momento dejé de sentirme solo, y en un momento dejé de sentirme solo porque nació mi hija, y cuando nació mi hija
yo decidí salir del armario y ahí además decidí comprometerme también fuertemente con todo esto y además inclinar mi historia profesional hacia estas zonas, ¿no? Entonces es la comprobación de que no estamos solos. Qué fuerte, Franco. La verdad podríamos hablar 4 días. Sin dudas vas a tener que venirte a Uruguay, a Punta del Diablo. Sin duda vas a tener que venirte para acá. Bueno, me encantaría. Mira, y antes de terminar, yo quiero que la gente quede claro. ¿Cuándo sale el libro? Bueno, sí, gracias. Sale a fines de abril por un sello editorial argentino que se llama Mansalva, que tiene distribución en Uruguay. Tiene distribución en Uruguay. Digamos, no sé con qué frecuencia, pero llegan los libros de Mansalva a varias librerías de Montevideo, por lo menos seguro. Claro, no sé si de Punta del Diablo, pero sale a fines de abril para la Feria del Libro. Y estoy muy contento con su resultado, estoy muy contento de verdad. Y también en estas horas les confieso que me estoy concentrando en eso para no pasarla mal, ¿no? Franco, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda y te voy a hacer pasarla mal un ratito más, porque... A ver. ¿Cómo sigue ahora esta cuestión con Amalia Granata? Bueno, estoy esperando que me llegue una carta de documento, todavía no fui noticiado de su acción judicial. Quizás sepan, porque lo compartí en mis redes, que yo ayer me autodenuncié. O sea, fui yo a presentarme a la Defensoría del Público. ¿Qué es la Defensoría del Público? Es un organismo del Poder Legislativo, o sea, de que depende del Congreso de la Nación, que vela por los derechos de las audiencias, o sea, cuida a las audiencias. Entonces me presenté ante la Defensoría del Público para que la Defensoría del Público evalúe si yo efectivamente injurié, calumnié o vulneré algún derecho habiendo dicho lo que dije, ¿no? Bueno, eso está en observación, tendrá su dictamen de la Defensoría del Público. Entonces, llegado el caso de que la acción judicial avance por parte de una funcionaria pública, algo que no dije pero me gustaría decir, estamos ante el caso de una funcionaria pública demandando a un ciudadano, ¿no? Esto es bastante importante de subrayar a mi criterio. Bueno, voy a contar con una sentencia ya de la Defensoría del Público, que, bueno, insisto, no sé si va a ser favorable para mí o no, pero preferí autodenunciarme. Y luego calculo que ahí sí hablaré con abogados, llegado el caso, cuando me llegue la primera carta de documento, pero sé que vamos a iniciar igual, más allá del abogado o abogada que me acompaña a mí personalmente, yo sé que vamos a iniciar una demanda colectiva en contra de Amalia Granata. Tengo muchas amigas y amigues que me están diciendo cómo no estamos exigiendo su renuncia. Ella, para que cualquier uruguayo entienda, no es diputada de la nación, es diputada de una provincia en la legislatura de la provincia de Santa Fe, ¿no? O sea, de todas maneras es una funcionaria pública y es diputada provincial. Bueno, quizás se trate de orquestar campañas más grandes, y en eso estamos, pero como es reciente todavía no lo sé. Voy a esperar la llegada de la primera carta documento. Bien, y estaremos atentos ahí acompañando desde aquí, desde Punta del Diablo. Y ahora sí, Franco, muchísimas gracias por estos minutos. Esperaremos con ansias el libro y que te vengas a Punta del Diablo, por favor. Sí. Bueno, es uno de los lugares más bellos que vi en mi vida, pero hace tanto tiempo que estuve, miren, creo que tenía 18 o 19 años. Hay que renovar la visita. Claro, que me da vergüenza hasta recordarlo, porque debe estar profundamente cambiado, obvio, y además hace mucho tiempo que no voy a Uruguay, un montón de tiempo que no voy a Uruguay, y nada me gustaría más, y yo les aseguro ahora que tengo sus contactos que ni bien me pueda escapar, estamos acá nomás, ya se sabe, etcétera, les voy a avisar y voy a ir a la radio, me encantaría. Divino, acá te esperamos en Punta del Diablo. Hay espacio para programa, todo, así que... Mirá que te hacemos firmar contrato. No vas a cobrar, pero bueno, nada. Cosas que pasan en las radios comunitarias, Franco. Cosas que pasan en el periodismo, además. Sí. Muchísimas gracias de verdad por estos minutos. Quedamos en contacto y abiertos los micrófonos siempre de Mañanas y de Radio Ulmá cuando necesites.
Muchísimas gracias a ustedes, me encantó, felicitaciones por este proyecto, gracias, les mando un abrazo inmenso. Un abrazo, Franco. Adiós. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.